Buenas noches, mis adorados y queridos hermanos. Que Dios os bendiga en el día de hoy grandemente. Bueno, mi hermano, hoy os quiero hablar de una cosa que muchas veces en las iglesias nos preguntamos si eso es legal o si eso es ilegal. Pues yo, sinceramente hablando, y no lo que yo digo, sino también incluso lo que la Biblia dice también, eso es una forma de robar legalmente. Y no es ni más ni menos lo que usa mucho ministerio, muchas congregaciones en las iglesias, y es en cuanto al término del diezmo. ¿Qué es el diezmo? Bueno, el diezmo es una forma de robar sin ir a la cárcel, o sea, es una forma muy vil, humanamente hablando, que suele utilizar pues la inmensa mayoría de las congregaciones, la inmensa mayoría de las iglesias, cuando los pastores, los ministerios se están enriqueciendo. Hay pastores que viven en grandes mansiones de lujo, donde valen millones de dólares o de euros, hablando aquí en plata, y sin embargo dentro de sus congregaciones existe pues huérfanos, personas viudas, y que apenas tienen ni para comerse un bocado de pan. Y esos ministros, esos que tanto ansia y piden el diezmo de los feligreses, viviendo en grandes mansiones, ya digo, no son capaces ni de alimentar a esas personas que son feligreses de su congregación. Entonces yo digo esto, el diezmo es una forma de robar legalmente y sin ir a la cárcel. Yo os digo una cosa, hermano, el diezmo en la Biblia está completamente, no habla nada de diezmo, de que tenemos que dar dinero a los ministros, no habla de que tenemos que dar dinero a las iglesias. En la Biblia lo que habla es más que nada del diezmo, que era el trigo, o sea, lo que uno cosechaba en el campo. Eso es lo que la Biblia habla realmente del diezmo. Y hay tres formas de dar diezmo. Mira, entonces, voy a empezar. En cierta apologista, o sea, cierto apologista católico romano, y te hablo católico romano, que no es de mis creencias, pero dentro de ello, pues también hay personas que discrepa de su religión, aunque siguen practicándola. Bueno, pues ellos publicó que el diezmo debería de ser penado por la ley. O sea, el mismo cierto apologista católico romano publicó que el diezmo debería de ser penado por la ley, porque es una extorsión. Le contesté que yo sí estaba de acuerdo con eso, o sea, que yo estaba de acuerdo con lo que él decía de que eso es un robo, y realmente lo es una extorsión, es un robar legalmente a las personas. El diezmo sí es un robo, el diezmo es un robo muy grande. Las religiones sí roban con los diezmos y con muchas cosas más, pero aquí solo les hablaré de robo del diezmo. No voy a mencionar, aunque tengo una lista de varias denominaciones, pero no voy a hablar de ninguna de ellas, porque Dios es el que juzga y yo no soy nadie para juzgar a nadie. Y por eso yo solamente os hablaré de lo que es el diezmo. Muchas religiones roban con el diezmo. Entonces aquí pongo un ejemplo de ciertas religiones, pero que realmente no voy a darle a conocer, porque como he comentado, yo no juzgo a nadie. El único que puede juzgar es Dios. Y yo solamente me limito a deciros que el diezmo no es obligado para las iglesias, aunque ellos lo exijan. La ofrenda, sí, es una cosa diferente. Ofrendar es que tú puedas dar de corazón lo que tú quieras. Pero el diezmo te obligan a ciertas cosas, y eso es lo que Dios no quiere que se haga. Muchos que se suelen llamar cristianos, primer punto, el diezmo nunca fue en dinero. Nunca fue. El primer punto, el diezmo nunca fue en dinero.
Segundo, nunca fue cada 8, ni 15 o 30 días. Tercero, nunca fue la ley para todas las naciones. Nunca fue. Entonces, vamos a ver, la ley indefectiblemente diezmar todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. En Deuteronomio 14:22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. O sea, lo que tu campo da cada año es lo que hay que diezmar, no que tú diezmes el dinero. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio, en Deuteronomio 14:22. Esta es la ley que Dios dio a su pueblo por medio de Moisés. El diezmo era una vez al año, no cada cierto tiempo, ni a los 8 días, ni a las 10, ni a los meses, sino una vez al año cuando se recogiera el grano. Y esto solo lo daban solamente los que tenían tierra, ya que dicho diezmo consistía en granos. ¿Quiénes podían recibir el diezmo? ¿Quiénes podían recibir el diezmo? La Escritura dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel. El número 18, eso es el número 18:20. Vamos a ver. Bueno, vamos a leerlo aquí. Entonces, mira, el primero, hay tres, según la Biblia menciona 3 tipos de diezmo. Por esto hay 3 diezmos que están mencionados en la Biblia. El primero se llama el diezmo del Señor. Se daba el 10% para los sacerdotes y levitas porque no fueran dados propiedades en la distribución de la herencia en la tierra. Esto es el número 18:21 y leemos, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en ministerio del tabernáculo de reunión. En el número 18:21 podemos leer esto. Después, el segundo diezmo fue usado para la fiesta del tabernáculo, en celebraciones de la providencia de Dios. Esto lo podemos leer en Deuteronomio 14, del 22 al 27. Fue llamado el diezmo del festival. Era un tipo de presupuesto o dinero guardado de parte de cada familia, o sea, que tú lo guardabas de parte de la familia y se utilizaba para las celebraciones del pueblo de Dios. De esta manera, ninguna familia podía decir que no podría ir a celebrar las fiestas del Señor por falta de recursos. Todos debían diezmar de sus recursos para los eventos importantes del pueblo de Dios. O sea, tú tenías que guardarte el diezmo, ese segundo diezmo que tú debías de guardártelo por si estaba en tu congregación mañana en determinado lugar fuera, pues había una concentración y claro, y tú no pudieras faltar a ella debido a no tener ese recurso económico. Entonces eso es el segundo diezmo que tú lo tienes que guardar. Lo tienes que guardar para los casos importantes de Dios. Y eso lo leemos, como digo, en Deuteronomio 14, del 22 al 27. Y leemos indefinitivamente, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. O sea, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no pudieres llevarlo por estar lejos de ti, el lugar de Jehová tu Dios hubieres escogido para poner en su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el diezmo, el dinero,
por todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. O sea, eso en Deuteronomio 14, del 22 al 26, quiere decir que si tú vives tan lejos y te tienes que desplazar para escuchar la palabra de Dios, y claro, si tú no puedes ir transportar tus granos y eso para tú comer allá, tú lo debes de vender, pero tú debes de guardar el dinero en tu mano, no que se lo dé a nadie, sino guardarlo en tu mano para que cuando llegue a ese lugar tú puedas proveerte de todo lo que necesites y comer allí. Y lo mismo que te gozará en escuchar la gloria de Dios. O sea, no dice Dios que le demos dinero a un pastor. No, ellos tienen un diezmo, que es el primer diezmo, que es el que se debe llevar, por supuesto que sí. Pero eso habla de los granos de antes, no que hoy día se le dé a los pastores, ni a los ministros, ni a nadie el diezmo. Eso tenía que ser completamente castigado y penalizado, porque es la única forma que hoy tienen muchos ministerios de robar legalmente. Y eso está castigado. Debería de estar castigado por la ley, pero por supuesto, Dios no permite todo eso. Entonces hay otro tercer diezmo, que fue para los pobres. El tercer diezmo es para los pobres, huérfanos, viudas y levitas. Se guardaban ese diezmo y se distribuía cada 3 años. O sea, el tercer diezmo fue para los pobres, huérfanos, viudas y levitas. Se guardaba este diezmo y se distribuía cada 3 años. O sea, ese diezmo se guardaba y cada 3 años. Esto lo podemos leer en Deuteronomio 14, del 28 al 29. Y leemos: y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad conmigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades, y vendrás el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubieres en tus poblaciones, y comerás y serás saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieres. Deuteronomio 14, 27 y 29. Entonces, ¿de qué cosas debían diezmar los israelitas? Pues simplemente de grano, de los ganados, de los árboles, o sea, de tus... No habla en la Biblia que tú tengas que diezmar en dinero. Yo os voy a contar una pequeña cosa que me pasó cuando yo me congregaba, y como digo, no voy a mencionar ni el pastor ni tampoco voy a mencionar la congregación, porque eso es de Dios de juzgarlo y no yo. Bueno, pues allí había una hermana viuda y cobraba pues unos 400 y pico de dólares, hablando aquí para que la gente lo entendamos. Y claro, esa mujer tenía que pagar, porque ese pastor era muy amante al diezmo. Aunque yo nunca di el diezmo, y por eso a mí yo me consideraba como una rebeldía, hasta que me tuve que ir. ¿Por qué yo no? Porque la Biblia no me dice a mí que yo tenga que dar el diezmo, lo digo por eso. Entonces, pero a esta hermana, pues claro, el pastor siempre predicaba con el diezmo que había que entregar. Bueno, pues esta hermana, como ya digo, cobraba 430 dólares al mes, y de ahí tenía que pagar la luz, y tenía un hijo también, que estaba en paro, de vez en cuando trabajaba, pero poco, pero escasamente. Pero bueno, total, pues tenía que pagar, de esos 400 dólares, tenía que pagar el agua de la casa, la luz de la casa, tenía que pagar la comunidad de la casa, vamos, de donde vivía, tenía que pagar el alquiler, o sea, tenía que pagar el alquiler. Y la hermana le dijo al pastor, le dijo: hermano, a la hora del diezmar, ¿yo qué tengo que diezmar? ¿Con la pensión que yo cobro o con lo que a mí me queda para yo comer? Fue lo que dijo. Claro, ¿por qué le di? Porque ella dijo: hombre, es que yo después, yo cobro 430 dólares, ¿no? Y yo, claro, después de pagar todas mis cosas, a mí escasamente me quedan 50 euros
para yo comer. O sea, $50 escasamente le quedaba, después de pagar todos los gastos que tenía que pagar, escasamente le quedaba $50 para ella comer. Y tenía que andar pidiendo comidas a Caritas Fría, a los servicios sociales, para pedir, para ella poder llegar al fin de mes. Entonces le dijo al pastor, yo a la hora de diezmar, ¿qué tengo que diezmar? ¿Sobre los $50 que me quedan a mí? ¿O de lo que yo cobro? Y dice el pastor, es que Dios quiere lo primero. O sea, primero es para Dios. Hay que apartar las cosas para el Señor y después lo que te quede para los demás. Porque dice, eso fue lo que le pasó a Caín, que mató a su hermano Abel. Le dijo así, porque Abel dio de lo mejor que tenía de su ganado, mientras que Caín dio del campo lo que no valía. Dios no quiere las obras, quiere todo. Entonces, antes de tú pagar el agua, antes de pagar la luz, antes de pagar la comunidad, antes de pagar el alquiler, si tú has cobrado $430, tú tienes que apartar el diezmo de Dios. O sea, el diezmo para la ofrenda de Dios. Y después, paga lo demás. Y dice, pero hermano, si yo escasamente me quedan ni $50 para comer, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a comer entonces? Le dijo la hermana. ¿Y sabe lo que le saltó el pastor? Pues eso, ponte a orar, hermana. Ponte a orar y que Dios haga que te multiplique lo que tú estás cobrando. O sea, el pastor le dije, hermana, estaba yo presente, pues, hermana, ora y que Dios te multiplique lo que tú estás cobrando para que así puedas diezmar, incluso más. O sea, es un pastor que nada más que buscaba el dinero. Pero Dios dice aquí que, los leemos, dice, el tercer diezmo fue para los pobres, huérfanos, viudas y levitas. Se guardaba este diezmo y distribuía cada 3 años. En Deuteronomio 14, 28 y 29. O sea, vos ves, ¿cómo si yo cobro $430? Tú me vas a mí a pedir que yo te dé y encima me pide que yo ore. Tú quieres ser pastor, porque no da ejemplo y le pide y ora a Dios para que Dios multiplique. Y no me pida que yo ore si tú no oras. Tú eres el primero que tiene que orar. Entonces, un pastor que diga eso, un siervo de Dios que diga eso, no hay que creerle primeramente la Biblia, porque ¿cómo me va a mí decir un pastor, un ministro de Dios, un apóstol, como se quiera llamar, que yo me ponga a orar para que yo a él les dé dinero? Y que yo me ponga a orar para que Dios me multiplique a mí lo que a mí me están dando. Pero hombre, ¿pero tú qué eres? ¿Un siervo de Dios o eres un ladrón? Pues amigo mío, hermano, hermana, ese hombre no es un ministro de Dios. Se puede llamar apóstol, se puede llamar maestro, se puede llamar como se quiera llamar. Ese es un vil ladrón que nada más que busca tu dinero. No hagáis caso de todo eso, hermano. Antes, regocijaros en la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, hermano, porque Dios no quiere que uno de sus siervos se quede sin comer. No quiere que uno de sus hijos se quede sin comer para que tú des un diezmo a un predicador, se llame como se llame. Que hay muchísimos predicadores que viven en mansiones de lujo, mientras que en su congregación se están muriendo de hambre. Buenas noches, hermano, y que Dios os bendiga. Y ya os digo, hermano, no tenéis por qué diezmar, porque el diezmo no es cosa de Dios, es cosa de Satanás. El pastor que pida diezmo, ese hombre no es predicador, ese hombre solamente va buscando el bien material. Gloria a Dios y que Dios os bendiga grandemente, hermano. Y ya sabéis, haremos más adelante una profundidad muy grande en cuanto al diezmo, porque es una cosa bastante grande de las cuales tenemos que hablar. Así que, hermanos, que Dios os bendiga grandemente y ya sabéis que nadie os engañe, hermano, que la Biblia es clara y los hombres que piden diezmo solamente quieren la riqueza de este mundo, pero no predicar la palabra de Dios. Porque Dios dijo, recibiste de gracia, dad de gracia. Alabado y bendito es el nombre del Señor.
Glorificado, santo eres, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre amado. Y te ruego, Dios mío, que tú pongas más conocimiento en mis labios, Señor, para que yo pueda seguir predicando tu evangelio, Padre. Gracias, Señor amado. Alabado y santo es tu santo nombre. Bendito eres, Señor. Buenas noches, mis amados y queridos hermanos. Que Dios los bendiga grandemente.